Hola. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a esta nueva presentación, Elementos y herramientas de análisis de conflictos. En esta oportunidad, conoceremos las herramientas para el análisis de diversas situaciones conflictivas que se puedan presentar en el desarrollo de nuestras funciones. Sin más preámbulos, comencemos con el desarrollo del tema. Ahora bien, ¿para qué sirve el análisis del conflicto? Sirve para ampliar la propia visión, comprender mejor la situación, y evaluar mejor las posibilidades de acción. Resulta más fácil fijar las prioridades, reconocer los riesgos, y evitar los errores a través de un análisis del conflicto, ya que también se pueden pronosticar tendencias y prever aliados potenciales. Ahora, veamos los alcances y limitaciones de las herramientas de análisis. Detallamos en este cuadro estos aspectos. Alcances. No se necesita mucho tiempo para aplicarlas. Permiten identificar elementos para diseñar una estrategia de acción. Se las puede aplicar en diferentes momentos del conflicto. Su resultado es una construcción colectiva. Su utilización posibilita el intercambio de percepciones al interior del grupo. Permiten identificar ventanas de oportunidades para la transformación constructiva. En cuanto a las limitaciones, se corre el riesgo de que prevalezca una determinada visión, la de los líderes o grupos de influencia, en el análisis. Son herramientas subjetivas que dependen del grupo con el que se las trabaje. Se refiere a una temporalidad determinada. Tienen un alcance más limitado cuando la aplicación es individual, porque aumenta el riesgo de la parcialidad. Ahora, realiza la siguiente actividad. Selecciona un conflicto social, ambiental, o político, sucedido a nivel local, departamental o nacional. El mismo que servirá de estudio de caso para la aplicación de las herramientas estudiadas en el curso. Ahora sí, veamos las herramientas para el análisis de conflictos. Para ello vamos a tomar en cuenta el elemento de análisis y el objetivo. Pues bien, para determinar el contexto del conflicto, el objetivo es identificar un periodo de tiempo y visualizar las etapas y ciclos de intensidad creciente y decreciente del conflicto. Y utilizaremos la herramienta, el perfil básico del conflicto, y las fases del conflicto, intensidad y duración. Para la identificación de actores y partes involucradas, tenemos como objetivo, identificar a los actores, analizar las relaciones entre las partes y visibilizar los aliados actuales y potenciales. Para ello utilizaremos el perfil básico del conflicto y mapeo de actores. Para establecer los intereses y posiciones de las partes, el objetivo es analizar lo que dicen las diferentes partes en conflicto. Para esto aplicaremos la técnica, la cebolla del conflicto. Para determinar las causas del conflicto, el objetivo es estimular la discusión sobre las causas y efectos en un conflicto. Utilizaremos el árbol del conflicto. Y para determinar el curso y dinámica del conflicto, el objetivo es identificar cuáles son los hechos o eventos más importantes para cada una de las partes en conflicto. Para ello utilizaremos la línea del tiempo. Comencemos a describir las características de la primera herramienta. Perfil básico del conflicto. Esta herramienta permite tener una visión global del conflicto en base a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué tipo de conflicto es? ¿En qué fase del conflicto nos encontramos? ¿En qué zona sucede? ¿Y qué resultado se tiene? Se la utiliza en la primera fase del análisis y sirve además para hacer el seguimiento del conflicto. Pues bien, en cualquier conflicto, el primer paso del análisis consiste en identificar a los actores. Estos pueden ser primarios. Son los partes en conflicto, con visiones e intereses contrapuestos. Y secundarios, son los que se incorporan al conflicto, apoyando a alguna de las partes en conflicto. El siguiente paso es establecer el tipo de conflicto. Hay una variedad de acuerdo a la temática en controversia entre las partes. Los más comunes son sociales, económicos y ambientales. Bien, ya sabemos quiénes y por qué están en conflicto.
Ahora, debemos determinar en qué etapa del conflicto nos encontramos. Estos pueden ser: preconflicto, latente, escalamiento, despliegue, confrontación, crisis, estancamiento, desescalamiento y postconflicto. Por supuesto, las acciones a tomar dependen de la fase del conflicto. Otro elemento importante es saber dónde se ha producido el conflicto. Y por último, debemos tomar en cuenta los efectos a nivel local, departamental o nacional, o resultados parciales con los que se cuenta. Otra herramienta es fases del conflicto, intensidad y duración. Esta herramienta hace una diferenciación básica de 8 fases, las mismas que pueden variar en tiempo e intensidad de acuerdo a la naturaleza propia del conflicto, actores y contexto favorable-desfavorable, para llegar a una solución o transformación positiva. El conflicto inicia con la fase preconflicto, o conflicto latente. Primer momento del conflicto, en el cual dos o más partes manifiestan diferentes posiciones. Escalamiento, o conflicto manifiesto. Las relaciones entre las partes se vuelven muy tensas. Hay hostilidad de ambas partes. Despliegue. Pueden ocurrir peleas ocasionales u otros episodios menores de violencia. Confrontación. Ya el conflicto se vuelve más tenso. Las partes establecen alianzas con otros actores y la comunicación entre ellas se resquebraja. La crisis es el punto más alto del conflicto. Cuando la tensión es más intensa y estalla la violencia. Estancamiento. Puede ocurrir en cualquiera de las fases. Es el momento en el que se paralizan acciones de una u otra parte. Desescalamiento. De una forma o de otra, la crisis llevará a un resultado. Puede que una de las partes se imponga o ceda a las demandas de la otra. Y posconflicto. En esta etapa, finalmente la situación se resuelve de forma que lleva a la finalización de cualquier confrontación violenta, y al restablecimiento de las relaciones entre las partes. Sigamos conociendo más herramientas para el análisis de los conflictos. A continuación veamos otra herramienta muy interesante, la cebolla del conflicto. Esta herramienta se basa en una analogía de la cebolla y sus capas. La capa externa representa las posiciones que asumen las partes públicamente y que suelen defender con mucho fervor. Debajo de esta capa visible se encuentran los intereses, motivaciones y objetivos concretos que buscan los actores. Por último, el núcleo de la cebolla lo constituyen las necesidades que remiten a los requerimientos fundamentales para la supervivencia, y que no son negociables. Esta herramienta se utiliza para preparar la negociación, diseñarla, o para analizar un conflicto específico. El mapeo de actores. El mapeo es una herramienta que se utiliza para representar en forma gráfica la relación de poder de una parte con la otra, y la posición que ocupa respecto al conflicto. También toma en cuenta grupos vinculados con las partes o grupos que influyen sobre ellas. De este modo, es posible visualizar las relaciones de poder, las alianzas, terceros neutrales, y las potenciales oportunidades de ejercer alguna influencia. Es importante incluir en el mapa a la organización involucrada, y sus relaciones con los diferentes actores. El mapeo concentra mucha información, ya que los vínculos y niveles de relación entre las partes están representados con símbolos. Además, nos permite identificar las relaciones positivas y negativas de los actores, definir los roles de los actores, desarrollar puntos de entrada de un escenario en el que se quiere intervenir. A continuación veamos el árbol de problemas. Es una herramienta gráfica. Se utiliza la imagen de un árbol para seleccionar aspectos clave de los conflictos. Las raíces representan las causas. El tronco representa el problema clave, y las ramas representan los efectos. Esta herramienta nos permite estimular la discusión sobre las causas y efectos de un conflicto, y ayudar a grupos a ponerse de acuerdo sobre el problema central. Línea de tiempo. Es una herramienta que ayuda a reconstruir la historia del conflicto. Se utiliza para identificar los hechos o eventos más importantes para cada una de las partes en conflicto. La línea del tiempo se construye identificando el año base.
Documentando los eventos más importantes del conflicto. Discutir las diferentes visiones y percepciones sobre los hechos más importantes del conflicto. Hay que aclarar, que no es un relato completo de todos los sucesos, ni una investigación policial.